Dios les bendiga en este hermoso día, esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien. Quiero hablar bajo el tema Sin causa me aborrecieron y voy a estar leyendo en San Juan capítulo 15 del verso 18 al 27. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo que no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Y bajo este tema, ¿verdad? Quiero hablar en esta tarde. Bajo el tema, sin causa me aborrecieron. Amén. Y es importante entender que aborrecer es una palabra bastante fuerte, ¿verdad? Cuando yo buscaba el significado de aborrecer, decía detestar enormemente algo o a alguien, cansarse de cierta cosa, especialmente de un alimento, o perder interés por ella o de una persona. Cuando lo buscamos en el diccionario bíblico, me salía eh, el verbo castellano está cargado de tonos emotivos y significa algunas veces abominar, otras abandonar o dejar o finalmente aburrirse de una persona o situación. En el aborrecedor bíblico también entran estos diversos matices y además a veces está preñado de ira, odio o mala voluntad hacia una situación o hacia una persona. Ira, odio o mala voluntad hacia una situación o hacia una persona. Y aquí vemos que Jesucristo fue aborrecido, ¿verdad? Dicen, sin causa me aborrecieron, pero el Señor Jesucristo explica las razones de por qué lo aborrecieron, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Él fue aborrecido sin causa, pero que no era realmente culpa de Él, sino que Dios lo había elegido para una misión, ¿verdad? Y como Él estaba cumpliendo esa misión, no lo estaban aborreciendo a él, sino que estaban aborreciendo al Padre que fue el que lo mandó a esta comisión. Amén. Y dice que es parte del cumplimiento de la palabra del Señor y que, y que cuando nosotros fuéramos aborrecidos, en este caso él le hablaba a sus discípulos, cuando ellos fueran aborrecidos, fueran odiados, fueran tratados con ira, o hubiera alguna mala intención en contra de alguno de ellos, el Señor quería que ellos estuvieran al tanto, ¿verdad? Estuvieran eh, sabidos, ¿verdad? De que no lo estaban aborreciendo a ellos directamente, sino que estaban aborreciendo al mismo Dios y que ya Él había pasado por eso y que era menester que los discípulos también pasaran por ese mismo trago amargo, porque era parte, ¿verdad? Del ser discípulo de Dios. No siempre nosotros vamos a ser, ¿verdad? De bendición a todos, ¿verdad? Vamos a sentir, ¿verdad? Quizás el aborrecimiento de ciertas personas que quizás nosotros no estamos esperando ese rechazo, ¿verdad? No estamos esperando esa actitud negativa, sino que quizás estamos esperando cierto apoyo y estamos recibiendo todo lo contrario, ¿verdad? Pero dice que el mundo aborrecía a Jesús porque no conocían a Dios, ¿verdad? Y a veces la gente aborrece y detesta al Hijo de Dios, pero no es contra la persona, sino porque no conocen al Dios que ha enviado, ¿verdad? A hacer esa labor tan importante. Entonces, el que aborrecía a Jesús también aborrecía al Padre.
Y si alguien aborrecía a alguno de sus discípulos, ¿verdad? Estaba aborreciendo también a Jesucristo, que fue el que los había enviado a hacer esta gran comisión, ¿verdad? Y a quien nos ha enviado a nosotros a hacer esta gran comisión. Cuando este pasaje me vino a mi mente, yo decía, Señor, ¿qué tú quieres hablar de este pasaje, verdad? Sin causa me aborrecieron, sin causa me aborrecieron. Y me hizo pensar de que a veces nosotros nos estamos en la posición de que estamos llorando ante la presencia del Señor y no entendemos el por qué el mundo nos aborrece, el por qué el mundo no nos trata como hijos de Dios, ¿verdad? El por qué el mundo no entiende que nosotros hemos sido llamados para un propósito y nos tratan de una forma despectiva y quizás no nos tratan con el amor que nosotros quizás estamos dando o proyectando o haciendo una labor en el Señor. Es importante entender que la palabra de Dios se va a cumplir y que siempre va a haber gente que va a ser aborrecida cuando Dios lo llama para algo o para algún tipo de posición o quiere engrandecerlo en ciertas áreas de su vida espiritual. Y mientras meditaba en esta palabra, yo recordé a José, ¿verdad? Sabemos que José era un joven de 16 años que desde que era jovencito fue aborrecido por sus hermanos. Miren qué cosas más fuertes. Entonces dice la palabra del Señor, y aquí tengo unos textos, este, dice la palabra del Señor que José fue aborrecido por sus hermanos. Dice en Génesis 37:8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Mire, sus hermanos, su sangre, ¿verdad? Le aborrecían. Entonces quizás nuestra propia familia no nos da el apoyo que nosotros necesitamos. Quizás nuestros propios hermanos, nuestros padres, nuestros esposos, no sentimos ese apoyo por parte de ellos. Pero ¿por qué no lo sentimos? Porque ellos no pueden entender. Ellos no pueden entender el sueño de Dios en tu vida. Ellos no pueden entender los tratos de Dios en su vida. Así que nosotros tenemos que actuar como José, amarlos, amar el plan de Dios, seguir hacia adelante y esperar en el Señor hasta que el Señor cumpla el plan de Dios en nuestra vida. Va a llegar un momento que ellos sí van a entender. Van a llegar un momento que ellos van a decir, oh, ya yo entiendo por qué él o ella eran de tal forma, ya yo entiendo por qué él o ella actuaban de tal forma o decían tal y tal cosa, pero es porque había un plan específico para esa persona. Así que no te sientas triste, no te sientas solo, no te tires en una cama a llorar porque la gente no entiende el sueño de Dios para tu vida. El sueño de Dios para tu vida no es para que todo el mundo lo entienda. El sueño de Dios para tu vida es para que tú lo entiendas y te mantengas firmes en el plan de Dios y no te aparte. Era importante que José pasara por cada una de las pruebas. Era importante que fuera vendido y llegara a la casa de Potifar. Era parte del plan. Era importante que él estuviera en la cárcel injustamente. Todas esas experiencias lo llevaron a él a ser gobernador de Egipto. Y yo estoy segura que la sabiduría que él recibió allá en la casa de Potifar, ¿verdad? Siendo el segundo después de Potifar, administrando la casa de Potifar. Y esas enseñanzas que él obtuvo allí como ayudante del carcelero, ¿verdad? Porque él era el que estaba a cargo él era un preso, pero era un preso que estaba a cargo de las cárceles, ¿verdad? Y de los confinados de ese lugar. Esa sabiduría administrativa fue la que Dios le puso a él en su vida para poderla usar cuando fuera gobernador de Egipto. Así que él necesitaba pasar por esas etapas para él adquirir la experiencia para poder gobernar toda una nación. Así que no te sientas triste. Lo vendieron, pero ustedes ven que al final él bendijo a su familia, él no dejó que ellos murieran. Él se dio cuenta que era parte del plan de Dios, así que los amó como los amaba antes, no los odió, sino que los amó y le dio techo y le dio comida y los prosperó hasta el día de su muerte, amén. Y fueron bendecidos a causa del sueño de Dios para la vida de José. Así que esa bendición no era solamente para José,
sino que ellos también fueron bendecidos y fueron partes y partícipes de la bendición que Dios tenía para José. Otro personaje en la Biblia es Job. Dice en Job 19:19, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Entonces, a veces ya no es la familia, ¿verdad? A veces ya no es la familia de sangre. A veces son mis amigos. Dice la palabra del Señor que un amigo es más que un hermano. Entonces, a veces nosotros queremos más a nuestros amigos que a nuestra propia familia, ¿verdad? Porque se convierte tan cercano a nosotros que los amamos y los queremos. Y dice en Job 19:19, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. A veces ese desprecio lo vamos a tener de nuestros amigos, de las personas que nosotros creemos y confiamos, ¿sabes? Cuando un amigo nos desprecia es bien duro. Cuando un amigo no cree en nosotros es bien fuerte. A veces hay cosas que quizás tú lo puedes esperar de un familiar, pero a veces cuando llega un amigo, ¿verdad? Alguien que tú crees, que tú toda la vida has confiado, que tú sientes que es cerquita de ti, te duele y te lastima y prácticamente es como un luto porque tú sientes cierta traición, porque esa persona no cree en ti, no cree en tu fe. Pero el Señor te está diciendo en esta tarde, en esta mañana o noche, mira, aunque tu familia te aborrezca, aunque tus amigos íntimos te aborrezcan, y los que tú amas, ¿verdad? Como decía Jo, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mira, sigue en el plan de Dios. Séle fiel al Señor. ¿Por qué los amigos íntimos y los que él amaba se volvieron contra Job? Porque Job le fue fiel a Dios. Porque Job no claudicó. Porque Job se mantuvo firme en la fe que él tenía en Dios. Entonces ellos no podían entender cómo el Dios que tú estás sirviendo te está pasando por tal calamidad y tú sigues fiel al Señor. Así que la fidelidad de Dios nos puede costar hasta nuestras amistades, no solamente familiares, también nuestros amigos íntimos y la gente que nosotros amamos. A Job le costó eso, la amistad, le costó el amor de su esposa, le costó. O sea, no solamente era una enfermedad física, sino que el apoyo que él estaba buscando alrededor de su contorno, ¿verdad? No lo recibió, sino que ellos le aborrecieron. Decían, pero estás loco que tú sigues fiel al Señor en medio de este momento tan difícil. Si el mismo Dios ha de permitido que a pesar de tu fidelidad tú estés pasando por tal calamidad y tú le sigues siendo fiel a Dios. Hijos decía, yo le soy fiel a Dios. Dios va por encima de los comentarios de ustedes porque la relación que yo tengo con Dios es mayor que la de mis amigos íntimos y de la gente que yo amo. Entonces, ¿en qué posición está Dios en tu vida? Tu relación con Dios debe estar mayor que tu familia, debe estar mayor que tus amigos íntimos, debe estar mayor que la gente que tú amas. Y por último, pues el pasaje que nosotros leímos de Jesús, y usted dice, pero Jesús era Dios, pero Jesús fue hombre, dice la palabra del Señor, que Él era 100% Dios, 100% hombre. Así que Él padeció como humano el sufrimiento de ser despreciado, ¿verdad? Por su pueblo Israel, por la gente que supuestamente quería alcanzar la salvación, pero no entendían. Aquí uno ve tres cosas. Uno que no entiende los propósitos de Dios para la vida de uno. Otros que no entienden por qué nosotros somos fieles a Dios, por qué persistimos en serle fiel a Dios a pesar de que estamos pasando por momentos de dificultad. No comprenden la fidelidad ni la relación íntima que nosotros podamos tener con Dios. Y está el que no cree en nuestro llamado como le pasaba a Jesucristo. Era un grupo de personas que estaban esperando en Dios, estaban esperando porque ese Hijo de Dios viniera a la tierra. Cuando el Hijo de Dios llega a la tierra le aborrecen, le odian, tienen ira, buscan cómo tentarle. Su propio pueblo que estaba esperando con él no creía en el llamado de Jesucristo. ¿Y cuántas veces
nosotros hemos estado en situaciones que la gente no cree en nuestro llamado, no cree en lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Todavía viendo la mano de Dios obrando en nuestras vidas, nos juzgan y creen que nosotros no merecemos ser llamados hijos de Dios. Y a Jesucristo lo aborrecieron y dice la palabra del Señor que le decía a sus discípulos, mira, no te preocupes porque no te están aborreciendo a ti, están aborreciendo al que te envió, que soy yo, yo los envié. Y como no me conocen, ¿verdad? Como no conocen al que te envió, que es Dios, entonces por eso es que te están aborreciendo. Pero todo es parte del plan, porque si ellos no llegan a aborrecer a Jesucristo, Jesucristo no es crucificado. Y Jesucristo, su sangre no hubiese sido vertida en la cruz del Calvario. Y nosotros no hubiésemos sido redimidos por esa sangre. Y no hubiésemos recibido la sanidad. Y el Consolador no hubiera llegado a la tierra, ¿verdad? A ser guía de tanta gente, ¿verdad? Porque si Jesucristo permanecía en la tierra, solamente un pequeño grupo se beneficiaba, ¿verdad? De la presencia de Jesucristo. Pero ahora tenemos un Consolador, un Espíritu Santo que está en todos lados, que nos guía a toda justicia y verdad. Entonces, si no llega a ser por cada una de esas vidas que aborrecen nuestro llamado, nosotros no podemos llegar al plan perfecto de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que les quiero decir? No es tiempo de estar llorando, no es tiempo de esperar que alguien diga, oh, yo creo en tu llamado. No es el tiempo de eso. Es el tiempo de accionar en fe y seguir con nuestra mirada fija en el blanco de la soberana vocación y creer que Dios nos llamó. Lo único que nosotros necesitamos es a Dios. Dice la palabra del Señor que Dios estaba con José y todo lo que él hacía prosperaba. Ese era el sostén de José durante toda esta jornada, en que Dios estaba con José. Lo mismo con Job. Job estaba siendo probado y cuando él terminó esa prueba, Dios dice que le multiplicó y le dio mucho más de lo que tenía antes. Incluso gracias al perdón de Job, a sus amigos fue que sus amigos recibieron perdón, ¿verdad? Y fueron salvos y sanos, amén. Así que gracias, ¿verdad? Que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, tú y yo estamos aquí disfrutando de esa salvación. Así que sin causa me aborrecieron, pero es el propósito de Dios que nos aborrezcan, para que el plan de Dios sea perfeccionado, para que nosotros llegamos a ser ese diamante, ¿verdad? O esa piedra preciosa que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros en el propósito o en el lugar que el Señor quiere obrar. Así que no te preocupes por lo que piensa la gente, no te preocupes si mamá y papá no entienden, no te preocupes si tu esposo no entiende el llamado, no te preocupes si tus amigos íntimos no entienden el llamado, si los que tú amas, de los que tú aprecias, lo que tú necesitas como que esa mano, no te preocupes. Después que el Señor esté contigo y todo lo que tú hagas sea prosperado por medio del Señor, entonces lo demás sobra porque ya Dios está ahí, todo lo demás es extra. ¿Verdad? Porque ya Dios está cumpliendo ese propósito de estar contigo, está cumpliendo esa promesa de estar contigo hasta el fin del mundo. Dice la palabra del Señor, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo va a dar testimonio del llamado tuyo. No necesitamos palas, no necesitamos a nadie que nos esté promoviendo, no necesitamos a nadie que nos esté dando una palmadita en la espalda. Toda la gloria y la honra es del Señor y como es del Señor es Él que va a mover las piezas para que nosotros le demos la gloria a Él. Hay algo bien hermoso, que a José quien lo llevó a ser gobernador de Egipto no fue por pala de su familia, fue por la pura misericordia de Dios y por la mano poderosa de Dios, porque ese era el plan de Dios y él se mantuvo fiel. Job fue prosperado, pero no fue gracias a su familia que lo ayudó a salir y porque vino un profeta y puso las manos, no. Job fue prosperado porque ese era el plan de Dios. Jehová quitó, Jehová Dios, sea el nombre de Jehová bendito. Y Jesucristo, el plan fue cumplido porque Jesucristo permaneció enfocado en lo que Dios le había puesto en sus manos. No se desvió a derecha ni a izquierda.
que fue amargo, porque mismo Jesucristo dijo, pasas de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Así que el proceso que le estaba pasando no era nada fácil, pero él se mantuvo fiel hasta que él logró, ¿verdad? Y cumplió con el plan divino. Es nuestro momento de cumplir con el plan divino. Olvídate del que está al lado, olvídate del que dirán y haz lo que Dios ha puesto en tus manos, que se cumpla. Sin causa te van a aborrecer, pero eso es parte del plan. Así que si queremos obedecer la voz del Señor, vamos a ser aborrecidos por muchas personas que no entienden, no nos van a querer, nos van a mirar mal, nos van a mirar como que tú no cumples con los requerimientos, tú no cumples con los requisitos que se necesita para eso, pero no importa lo que ellos digan. Si Dios te escogió, tú cumples con los requerimientos que Dios necesita para esa obra que te ha puesto a hacer, que te ha puesto en tus manos. A David no cumplía con el requerimiento, era un pastor de ovejas, allá todo sucio, allá con las ovejas. Pero fue el que mató a Goliat y fue el que Dios puso de rey de Israel porque su corazón era semejante al de Dios. Así que no te preocupes, quizás no cualificamos para muchas personas, pero lo importante es que cualifiquemos para Dios y que Dios siempre pueda decir, oh, puedo contar con esta persona porque su corazón es como el mío. Así que hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. No sé para quién es esta palabra, pero la he sentido traer. Espero que sea de bendición y que te ayude a seguir hacia adelante y a marchar y que los propósitos de Dios sean cumplidos en tu vida. Así que sin causa me aborrecieron, no importa, sigue hacia adelante. Después que Dios esté contigo y su Espíritu Santo y Dios te prospere en todo lo que tú hagas, das es suficiente, ¿verdad? That's enough. Así que Dios te bendiga y que tenga un bonito día, tarde, noche. Amén. Que el Señor les bendiga.